Vamos a trabajar sucesiones y vamos a empezar entonces a poner un ejemplo que ustedes ya conocen, ¿cierto? Y que tiene que ver con lo que se llama la para... Correcto, la paradoja de Zenón. Corredor no puede alcanzar nunca la meta porque siempre ha de correr la mitad de una distancia antes de recorrer la distancia total. Es decir, cuando haya recorrido la primera mitad tendrá que recorrer la otra mitad. Cuando haya recorrido la mitad de esta tendrá que recorrer, o sea, le faltaría todavía la otra cuarta parte que sería la mitad de la mitad. Y cuando haya recorrido la mitad de esa cuarta parte le quedará por recorrer otra octava parte y así sucesivamente indefinidamente. Pues uno sabe que esto es una interpretación de tipo teórica, pero pues que eso en la realidad no se da, ¿no? Pero bueno, ese problema surge y nos permite evidenciar las sucesiones y a partir de ellas sacar series, que es algo importante que rescatar. Entonces lo que está diciendo, digamos, en esta primera instancia es, aquí tenemos un medio, podemos decir punto de partida y punto final, como se quiera, ¿no? Eso no tiene problema. Si lo hablamos a manera de convergencia, pues punto de partida y punto de llegada. Entonces se supone que, digamos, recorre un medio, es lo que le dice, le quedaría un medio aún, pero está haciendo ese proceso de manera repetitiva, ¿no? Cada vez recorre la mitad, es decir, aquí vuelve, nuevamente recorre la mitad del tramo que ahora medía un medio, y pues uno sabe que esa mitad ahora mide un cuarto, y está en este nuevo punto, y vuelve a recorrer la mitad de lo que le quedaba, que es un cuarto, y pues uno sabe que esa mitad es un octavo. Bueno, y así sucesivamente uno encuentra pues que hay unas cantidades de números ahí que puede escribir como, por ejemplo, si se quiere en ese caso, 1, un medio, un cuarto, un octavo, y nos vamos dando cuenta que esto va para infinito y así sucesivamente. Debe haber una característica de la cual vamos a hablar ahora que se llama término general o enésimo, y es el que me define entonces cuáles son, es el comportamiento mejor de todos los términos de esa sucesión. Entonces lo que decíamos, sí, eso tiene que ver con la paradoja de Zenón. Entonces proyectemos ahí exactamente el gráfico de visualización, que es exactamente eso mismo que acaba de hablar ahí en el gráfico anterior. Entonces ahí está la persona haciendo esos recorridos. Entonces esa paradoja de Zenón, como les digo, a partir de ella se trabajaron inmediatamente pues muchas cosas que tienen que ver con el surgimiento de sucesiones y bueno, de ahí en adelante las series. Bien, eso es como para poner en contraste y poder evidenciar esto de las sucesiones. Punto de partida. Bueno, entonces empecemos con esta definición. Si a cada entero n, bueno, entero positivo, que es importante anunciarlo, está asociado a un número real a sub n, entonces se dice que el conjunto ordenado a sub 1, a sub 2, a sub 3, así hasta a sub n y continúa, define una sucesión infinita. Importante característica, tenemos una relación, ¿sí? Eso es una relación al fin y al cabo, en donde estamos tomando elementos del conjunto Z más positivo, ¿verdad? Y entonces inmediatamente tengo el 1, tengo el 2, tengo el 3 y así sucesivamente. Por acá aparece, bueno, K o N, no importa, y sigue, dado que esta cantidad o este conjunto mejor es infinito. ¿Sí? Y esto cae sobre otro conjunto, pues como se quiera llamar, si se quiere llamar S sub N o S sub K, bueno, como se quiera llamar, no importa. Entonces, donde a cada uno de estos, bueno, aquí dándole continuidad a esa simbología, llamémoslo S sub N, A sub N, perdón. Entonces, cada uno le corresponde un elemento, entonces, sí, a 1 le corresponde a sub N, a 2 le corresponde a sub, bueno, a sub N no, en realidad a sub 1, luego a sub 2, luego a sub 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta sub K y pues continúa. Entonces ese conjunto, como lo tenemos ahí mencionado, pues es lo que se llama una sucesión y nos damos cuenta que esos son
un conjunto de elementos infinitos, ¿verdad? Y entonces sabemos que esa sucesión, como es un conjunto, pues lo podemos escribir inmediatamente a manera de conjunto y de tipo extensiva, ¿verdad? Como una extensión de conjunto. Entonces a sub 1, a sub 2 y así sucesivamente. Por aquí aparece la sub k y así continúa. Claro, como z más es infinito, pues este conjunto también es infinito. Pero aquí hay algo mucho más importante, y es que es un conjunto ordenado, ¿verdad? O sea que se ha marcado una posición. Ahí eso es fundamental, es tener una posición. Primer elemento de la sucesión, segundo, y así elemento késimo, ¿no? Y así sucesivamente. Eso es algo muy importante dentro de una sucesión. Bueno, venimos a ver esta definición. Ya, digámoslo así, le estamos dando uso a la función, que recuerden que una función sigue siendo una relación, pero pues cumple con algo un poco más estricto, y es que cada elemento de A sub n tenga que estar relacionado con solamente uno de z más en este caso. Entonces tenemos una función f, que en este caso denominamos como f de n, que en últimas sigue siendo también la A sub n, ¿sí? Es decir, estamos haciendo alusión a lo mismo, cuyo dominio es el conjunto de los números enteros. Ahí tenemos entonces el dominio, bueno, enteros 1, 2, 3, o sea, siguen siendo los enteros positivos. El dominio de esta f, pues en este caso, pues seguimos trabajando con enteros positivos. Entonces se denomina sucesión infinita. El valor de la f de sub n de la función se denomina el término enésimo de la sucesión. Vuelve y juega, késimo, f késimo, la misma cosa. ¿Sí? Entonces cualquiera de las dos notaciones es exactamente igual y no genera inconvenientes. Ahí tenemos entonces la definición de lo que es una sucesión, ¿verdad? Bueno, antes de hablar de eso, entonces nombremos, digamos, unas sucesiones. Entonces un ejemplo para hablar del caso anterior. Entonces tenemos lo que tiene que ver con el comportamiento, ¿cierto? De lo que pasa aquí en esta. Entonces imaginémonos que estamos tomando en cuenta los tramos recorridos por esa persona, ¿sí? Entonces en primera instancia recorre, bueno, o mejor, podemos hablar de los tramos que le hacen falta por recorrer, mucho mejor. Entonces podemos decir que en primera instancia, a partir del punto inicial, punto de partida, entonces le correspondería una unidad en el sentido que se quiera, ¿no? Es decir, al fin y al cabo la magnitud sigue siendo la misma, solo que estamos haciendo un sentido de 1 a 0, notando una convergencia. Eso nos induce una convergencia. Entonces inmediatamente a partir de 1 pues nos faltaría un 1 por recorrer, ¿verdad? Si llega a la mitad nos faltaría un medio por recorrer, y bueno, así sucesivamente. O sea, en este caso, en la paradoja de Zenón, pues se nos está construyendo una sucesión, pues pongámosla como una z sub n, cuyos elementos son 1 porque es el primer elemento, un medio, un cuarto, y así sucesivamente hasta un término enésimo. Eso es lo que le llama el término enésimo, es decir, el que me define cualquier término en cualquier posición. ¿Sí? ¿Cuál es el término enésimo en este caso? Entonces el comportamiento enésimo aquí tiene que ser de la forma 1 sobre 2 a la n menos 1. ¿Sí? Dese cuenta que esa es, y bueno, esto sí que aquí está infinito. Para obtener este 1 tiene que ser de esa forma, ¿no? Ya dado que n vale 1, es el primer elemento aquí de este dominio, entonces inmediatamente esto me reflejaría este valor de 1. Bien, ahí tenemos entonces ese primer ejemplo. También podemos ver entonces otro ejemplo con otra sucesión, y entonces podemos hablar de, por ejemplo, una sucesión a sub n, en donde definamos algo como lo siguiente. Entonces voy a decir el número 2, luego el número 2, luego el número 2, luego el 4, nuevamente el 2, luego el 6, nuevamente el 2, luego el 8, y así sucesivamente. Dense en cuenta que ya eso tiene una regla un poco diferente a esta, ya no es una única regla.
Entonces una única regla porque nos estamos dando cuenta de una particularidad, y es que miren, aquí tenemos repetición. Bueno, este también, pero no lo va a tener en cuenta dado que hace parte de los demás. O sea, estos números contienen, las posiciones impares contienen un comportamiento y las posiciones pares contienen otro comportamiento. O sea, eso quiere decir inmediatamente que en este caso la regla está definida por dos expresiones. O sea, los elementos, los a sub 2n menos 1, que son las posiciones impares, están determinados todos por el número 2, mírenlo. Cuando n vale 1 sería a sub 1 y es 2. Cuando n vale 3, por ejemplo, en ese caso sería, perdón, cuando vale 2 sería a sub 3, ¿cierto? Y sería en ese caso nuevamente 2. Y así con las posiciones impares. Y además de eso, para las posiciones pares, que son las a sub 2n, pues tenemos entonces la característica que es 2, 4, o sea, 2 veces n, ¿sí? Ahí tenemos entonces, cuando vale 1 sería segunda posición, 2 por 1, 2. Cuando vale 2 sería cuarta posición, 2 por 2, 4 y así sucesivamente. Entonces tenemos dos ejemplos ahí de sucesiones que están conformadas, una por una sola expresión y otra, ¿cierto?, particionada en dos expresiones, como lo vamos a ver también aquí, en este caso con la famosa sucesión de Fibonacci, que en últimas, pues ustedes ya conocen mucho acerca de esa sucesión, y que es la que planteó el señor Leonardo de Pisa, ¿verdad?, alias Fibonacci, y que según la historia, según lo que se comenta y se cuenta, a este señor, a este matemático, se le pidió el estudio de la genética de unos conejos, ¿verdad? Y entonces él, al realizar este estudio, pues se dio cuenta que ellos seguían en su reproducción una característica. ¿Cuál? Es esta que está acá mencionada. Entonces, los dos primeros elementos de la sucesión son 1, ¿sí? Y a partir de ahí, el siguiente elemento se toma sumando los dos anteriores, y así se va componiendo la sucesión, ¿sí? Entonces, pues uno entonces sabe que esta sucesión inmediatamente va a contener los elementos, para este caso, bueno, aquí ya tenemos un listado, podemos hacer incluso entonces a sub 1 como 1, ya sabemos que a sub 2 vale 1 también, a sub 3 sería el producto, o mejor, el resultado de sumar a sub 1 con a sub 2, o viceversa, a sub 2 con a sub 1, y eso me daría 3. ¿Sí? Y haciendo entonces ese mismo análisis, tengo que a sub 4, entonces ya sabemos que es 4, que a sub 5, entonces sabemos que en este caso sería, perdón, ¿qué estoy haciendo acá? Aquí es 2. Este primer elemento, este tercer elemento vale 2, luego valdría 3, luego valdría 5, bueno, y así sucesivamente. ¿Y por qué pongo, digamos, en consideración la sucesión de Fibonacci? Porque representa muchas cosas importantísimas, evidenciables en la naturaleza. Entonces, ¿cómo es el ciclo de reproductivo de los conejos? Según lo que se plantea a partir de ese estudio o lo que observó Leonardo de Pisa. Entonces se plantea que pues inicialmente tenemos una pareja de conejos, y esta pareja no está, digamos, madura para reproducirse sino hasta un mes después, ¿sí? Entonces por eso se inicia con una pareja en el primer mes, y en el siguiente mes, que es en el mes 2, sigue la misma pareja, porque ahí es donde encuentra la madurez sexual. Entonces inmediatamente en este punto la pareja tiene otras dos parejas de conejos, ¿verdad? Perdón, tiene una pareja de conejos, que es esta que aparece acá. Entonces para el tercer mes ya tenemos, ¿cierto?, que son la pareja inicial con la pareja nueva, que son los hijos de estos, ¿sí? Estos tienen que cumplir nuevamente la regla y volver a estar un mes esperando para ser maduros sexualmente hablando, mientras que estos ya lo tienen. Entonces ellos vuelven a tener otra pareja más, y por lo tanto sería la pareja nueva que tuvieron, la pareja inicial más la pareja del mes anterior. Ahora, en este mes que estamos entrando al mes 4, esta pareja nueva, ¿cierto?, producto del anterior mes, apenas tiene que esperarse un mes para ser sexualmente activa, mientras que esta ya lo está, la anterior, ¿cierto?, la primera generación, digámoslo así.
entonces estas dos ya van a producir cada una pareja. Entonces tenemos aquí una pareja más ella misma, una pareja más ella misma, más la pareja que está esperando para ser sexualmente activos. Y bueno, ahí tenemos que hasta el mes quinto tenemos entonces 5 parejas, que es exactamente lo que estamos diciendo ahí. Y en ese orden de ideas, digamos que siguiendo esa regla que se nos plantea ahí respecto a ese ciclo reproductivo, pues entonces formamos lo que conocemos ya como sucesión de Fibonacci, ¿verdad? Y entonces en donde escribimos los elementos, entonces vamos a decir que aquí, bueno, esta sucesión contiene los elementos, entonces 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, bueno, y ya todos los números que ustedes ya conocen. Más aún asombroso es que resulta que esta sucesión, como les decía, aparece en otras situaciones. Y son situaciones que, por ejemplo, están ligadas o tienen que ver con la naturaleza. Tanto es así que a partir de, digamos, una construcción geométrica que se denomina la sección áurea, ¿cierto? Se pueden obtener los valores de la sucesión de Fibonacci a partir de las áreas de los cuadrados que se representan sobre la sección áurea. Entonces, ¿cómo se compone? Esa es la famosa espiral divina o áurea, que también está compuesta a través de los cuadrados o las áreas de los cuadrados, o mejor los cuadrados, sí, cuyas áreas tienen representación sobre los números de Fibonacci. Y que, por ejemplo, a tal impacto ha llegado esta sección áurea que a nivel arquitectónico era muy utilizada en la antigüedad, incluso todavía, ¿verdad? Y además de eso, en el arte esto está bastante marcado. Ustedes pueden buscar referentes de qué cuadros, por ejemplo, de pintura siguen, digamos, la regla de la espiral. Y qué dice a nivel de fotografía y de pinturas es que, por ejemplo, el punto hacia donde termina, o sea, donde empieza la espiral es un punto de atracción. Entonces hasta ahí, digamos, tiene que estar el efecto sobre el cual, o el elemento donde el cual nosotros queremos hacer énfasis y poner el punto visual de observación. Por ejemplo, una foto, un paisaje, bueno, etc. Es una de las tantas reglas, ¿no? Y muchos cuadros fueron pintados basados en este tipo de reglas. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que esta espiral se construye a partir de estos cuadrados. Entonces empieza, y miren que todos estos rectángulos que están aquí involucrados siguen algo que se llama la sección áurea y que está dada por el número de oro, ¿no? Lo pueden investigar. Y que se compone a partir de un cuadrado siempre y una distancia más, que esa distancia más termina siendo la proyección de la diagonal de ese cuadrado sobre la base. Es decir, si tenemos este cuadrado inicial, entonces yo lo que puedo hacer es trazar esa diagonal, inmediatamente sin terminar este punto acá, la puedo proyectar aquí, como si fuera con un compás, y esa distancia va a tener una representación que va a generar pues ese rectángulo. Todos esos rectángulos que aparecen ahí son o llevan a la misma fórmula, la misma área de oro, digámoslo así, áurea, y digamos están en diferentes escalas, mírenlo, todos estos rectángulos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se obtiene? Entonces, empezamos con un cuadrado, con dos cuadrados de uno de área, en este caso sería 1 por 1, 1 por 1. ¿Sí? Proyectamos nuevamente, generamos ahora un cuadrado nuevamente de área 2, que es, digamos, la suma de estos, y que contiene nuevamente lo que aquí hablábamos. Luego un cuadrado de área 3, pues que está compuesto, miren, nuevamente por estos dos. Y así sucesivamente, ¿no? Miren, cuadrado de área 5 que se compone de los anteriores y cuadrado de área 8 que se compone de los anteriores. Y si yo sigo haciendo esa construcción de manera infinita, pues sigo obteniendo nuevamente esta sección. Bueno, ahí como una particularidad. Y que en otras cosas, si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, se ha demostrado que muchos elementos de la naturaleza siguen ese posicionamiento, ¿no? Como ese direccionamiento y esa proporción. Bueno, a manera ahí como de curiosidad. Bien, empecemos entonces ahora por hablar de lo que son sucesiones aritméticas, ¿sí? Entonces tenemos que una sucesión es aritmética siempre y cuando cumple con esa regla, que a sub n está como el primer elemento más n-1 veces d, y ustedes dirán, ¿qué es d? Pero resulta que d es realidad, es la diferencia que hay entre el término enésimo y el término enésimo menos 1.
¿sí? Es la distancia entre un par de términos. En ese caso, lo que estamos diciendo es que para obtener siempre el siguiente elemento, lo que estamos haciendo es sumándole un d, un valor aritmético, o sea, un valor constante. ¿Cómo comprobamos si una asociación es aritmética? Tomamos dos elementos cualesquiera, los restamos y el valor tiene que ser el mismo. Pero eso se debe cumplir en todos los elementos, ¿verdad? Entonces ahí es donde estamos diciendo realmente que nuestra asociación es aritmética. Ahora, ¿cómo deducimos, por ejemplo, el término enésimo de esa asociación aritmética? Pues haciendo una construcción a partir del primer término, ¿cierto? Es decir, sabemos que tenemos nuestro primer término, A1, sin importar qué término sea, y obviamente pues ese primer término sigue siendo igual a él mismo, ¿verdad? A1. ¿Para qué es útil esto? Pues para decir que nuestro término A2 pues va a ser igual al término A1, que es el anterior, más esa distancia de la cual hablábamos, ¿no? Esa diferencia, ese valor diferencia. Ahora, ¿quién sería nuestra A3? Pues nuestro A3 no sería más que nuestro A2 nuevamente más nuestra distancia, ¿cierto? Pero ya tenemos definido nuestro A2, pues, entonces reemplacémoslo, ¿verdad? Es decir que ahora lo que voy a hacer es poder reemplazar todo esto que es A2 definido respecto a A1 en este elemento de aquí. ¿Eso con qué ánimo y con qué fin? Pues de definir un término general tal que solamente necesite, ¿cierto?, el término inicial, el primer término, para poder encontrar los demás términos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, pues reemplazando tenemos que A2, que es todo esto, pues finalmente nos quedaría como A1 más la distancia de, que ya tenía, ¿cierto?, el término A3. Y entonces, pues si se dan cuenta, aquí tenemos a manera de conclusión una A1 más 2 veces D. Listo. Entonces, continuemos. ¿Qué sería nuestro A4? Pues A4 sería A3 más D nuevamente, siguiendo la regla, ¿sí? Ahora, pues tenemos A3 y sabemos que A3 está dado como A1 más 2 veces D, nuevamente más el D que teníamos, y aquí originamos el A1 más 3 veces D. Tengo aquí cierta recurrencia, se me está repitiendo el término A1 y aquí me está pasando algo con respecto a este D. Hagamos un quinto término como para poderlo evidenciar. Entonces A5 podemos decir que es nuestro A4 nuevamente más el término D, que es constante por supuesto en cada sucesión, ¿no? Bueno, pues A5 que está dado en sentido A4, pero A4 que ya está dado en sentido A1, pues finalmente termina siendo A1 nuevamente más 3 veces D, nuevamente más SD, y finalmente tenemos que A1 me queda sumado con 4 veces D. Característica, estoy obteniendo unas veces D anteriores al término al cual estamos haciendo referencia, miren. Entonces eso me da a pensar inmediatamente que si así seguimos, tenemos entonces inmediatamente para un valor K, es decir, voy a decir un A sub K, que esto va a ser inmediatamente como A sub K menos 1 más el término D, ¿verdad? Pero A sub K menos 1 ya traía una suma, entonces finalmente eso va a terminar siendo como el término primero, el término inicial, más K menos 1 veces la distancia. Mira, aquí es lo que nos está diciendo. Y ahí entonces tenemos, digamos, la conclusión de por qué a partir del término inicial, el término número 1, podemos encontrar inmediatamente todos los demás términos de la sucesión. Bien, entonces un ejemplo para este caso de una sucesión de este tipo. Hablemos de la sucesión A sub n, que contiene los elementos. Por ejemplo, el elemento 1, ¿verdad? Luego continuamos con el elemento 5. Luego continuamos con el elemento 9. Luego continuamos con el elemento 13. Luego continuamos con el elemento 17. Y así sucesivamente. Pregunta entonces sería
¿Será que esa sucesión planteada ahí es una sucesión, cierto, de tipo aritmética? Bueno, pues, ¿cómo podemos ver eso? Entonces, ejecutando la resta de a sub 2 menos a sub 1. Entonces tengo que esa resta inmediatamente me da 4. Ahora voy a hacer la resta de a sub 3 con a sub 2. Inmediatamente constato que esa resta nuevamente me da 4. Bueno, y si lo hacemos evidente, todas las que aparecen ahí se representan de esa manera, ¿verdad? Bueno, pues inmediatamente entonces yo puedo encontrar cualquier cantidad dada esta representación. Entonces inmediatamente ya estoy sabiendo que ese valor D vale 4 en este caso. Entonces eso quiere decir que nuestra A sub n va a estar representada como el primer elemento, que en este caso es 1, más n menos 1 veces la distancia, que sería 4. Ahí tenemos nuestra regla general. Más fácil aún, eso lo podemos resumir en que A sub n sea de la forma 1, y pues aquí tendríamos entonces, según la distribución, 4n menos 4, y por lo tanto nuestra A sub n inmediatamente nos quedaría como 4n menos 3. Ahí tenemos nuestro término general, y con ese término general podríamos encontrar cualquier cantidad. Miren cómo es importante encontrar un término general o poder obtener un término general, porque en inicio también en las sucesiones se nos dan, digamos, el conjunto escrito por extensión, y la idea es poder encontrar ese término enésimo, ¿verdad? ¿Para qué, digamos, podría ser útil ese término enésimo? Pues, por ejemplo, se nos pide el término que esté en la posición 100. O sea, inmediatamente nos están diciendo qué pasa cuando n vale 100. Pues entonces nosotros sabemos que eso sería A sub 100, y que inmediatamente con la fórmula podemos saber que sería 4 multiplicado por 100 menos 3, y entonces inmediatamente sabemos que el valor de A sub 100 va a ser inmediatamente 397. Y ahí tenemos entonces la conclusión para ese caso. Es un ejemplo, ¿no? Nuevamente, y pues pueden haber muchos ejemplos diferentes, pero que cumplan con la característica de que tenemos una sucesión de tipo aritmética. Bien. Por otro lado, también tenemos una sucesión representativa, y es la geométrica, ¿cierto? Cuya característica está dada mediante un valor que, multiplicado cierta cantidad de veces por otro valor fijo, que en este caso va a ser nuestro primer valor, siempre va a obtener el término general. ¿Cómo sabemos que? Bueno, y aquí entonces esa R la llamamos la razón. Esa razón también va a ser el resultado de dos valores que están inmediatamente seguidos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos dos valores que están inmediatamente seguidos? Pues el A sub k, si se quiere llamar como A sub k más 1 o A sub k, no hay problema. Cociente entre A sub k, es decir, el anterior, siguiente anterior. Ese es el valor que me define entonces nuestra razón, ¿sí? Y entonces, a partir de él, podemos decir que podemos encontrar cada valor construyendo, ¿cierto?, el producto del valor inicial, ¿cierto?, por la potencia enésima menos 1 de ese valor de razón, ¿sí? Es así como en ese caso, entonces podemos decir, por ejemplo, valor inicial, A sub 1, sabemos que pues sigue siendo su valor inicial. Luego nuestro A sub 2 tiene que ser, en ese caso, el valor anterior, A sub 1. Bueno, ¿esto de dónde sale? Pues esto sale de decir que aquí podemos, ¿cierto?, inmediatamente, como esos valores son diferentes de 0, obtener que A sub k más 1 va a ser igual a A sub k veces la razón. Sí, es fácil ver eso. Al igual que aquí, ¿no?, en el caso de la sucesión aritmética, podemos ver que el valor enésimo no es más que el valor enésimo menos 1, o sea, el anterior, sumado con una distancia fija. Entonces de ahí también sale la deducción de esto, ¿no? Por eso fue que escribí eso que aparece acá. Es el mismo hecho en el sentido de la estructura, pero acá lo estamos utilizando de manera de producto, ¿no? Entonces A sub 1 por R, haciendo alusión a esto, miren, ¿sí?, la regla general. Luego entonces A sub 3 pues va a ser A sub 2 por R nuevamente, pero pues
Ya tenemos que a sub 2 es un valor dado nuevamente, entonces voy aquí a sombrear esa parte. A sub 2 es todo eso, entonces lo puedo reemplazar aquí en este. Inmediatamente entonces voy a obtener que a sub 2, a sub 3, perdón, va a terminar siendo entonces a sub 1 veces r multiplicado por r, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos que sería a sub 1 veces r al cuadrado. Luego seguimos ese mismo análisis, ese mismo orden. A sub 4 sería nuestro a sub 3 por r, o sea, finalmente sería nuestro a sub 1 por r al cuadrado, nuevamente por r, o sea, tendríamos aquí a sub 1 por r a la 3. Y vuelve y juega, entonces tenemos un valor aquí en potencia anterior al valor que estamos buscando. Entonces inmediatamente podemos decir que aquí nuestro a sub k va a ser nuestro a sub k menos 1 multiplicado por r, pero este ya traía un valor definido respecto a la sub 1, por lo tanto aquí tenemos que eso sería la forma a sub 1 por r elevado a la k menos 1, y ahí entonces podemos poner en contraste nuestra forma generalizada de la sucesión geométrica. Bueno, ¿dónde podemos aplicar eso? Pues aquí miren, estos valores 1, un medio, un cuarto, un octavo, voy a escribirlos aquí y nos vamos a dar cuenta que están siguiendo un patrón de tipo geométrico, ¿no? Entonces aquí, entonces tengo esta a sub n igual entonces a 1, aquí tengo un medio, luego un cuarto, luego un octavo, si quiero seguir un 16avo y así sucesivamente de manera infinita, ¿verdad? Entonces puedo comprobar que el cociente entre a sub 2 y a sub 1, ¿cierto? Que sería el cociente entre un medio y 1, me da un medio. Luego el cociente entre a sub 3 y a sub 2 sería el cociente entre un cuarto y un medio, ¿sí? Entonces volvemos a aplicar cociente y nos vuelve a dar un medio. Bueno, y así sucesivamente tenemos ese cociente. Entonces esto aquí inmediatamente nos dice que tenemos nuestra razón y en este caso vale r. Bueno, pues entonces en este caso nuestra a sub n tiene que ser nuestro primer término que vale 1 multiplicado por la r, que sería un medio elevado a la n menos 1. Y por lo tanto entonces finalizamos diciendo que tenemos que nuestro a sub n es en este caso un medio todo elevado a la n menos 1, o bien lo podemos también escribir como 1, haciendo la distribución, ¿verdad?, sobre 2 elevado a la n menos 1. Eso me marca entonces la posición, ¿cierto?, de la persona, o lo que le falta recorrer a la persona en determinado movimiento, en el movimiento número n. Vuelve y juega, si queremos entonces calcular la posición, lo que le falta por recorrer estando dado el movimiento número 6, por ejemplo, pues basta con reemplazar aquí la n entre 6, o por 6 mejor. Bueno, ya tenemos entonces ese valor de tipo numérico. Listo. Bueno, entonces ahí tenemos los ejemplos definidos de una sucesión, digamos, de este aspecto. Bueno, aquí ya la había mencionado. Puedo agregar una sucesión más si quiero, no sé, una vez sub n, como para poner en contraste una sucesión un poco diferente a las que ya tengo anteriormente, y puedo decir, por ejemplo, que esa sucesión está ya con su término general. No sé, podemos definir una sucesión de tipo n cuadrado más 1, ¿verdad? Entonces uno sabe que la vez sub n va a tener valores, en este caso de tipo 2, ¿cierto? O sea, el siguiente del cuadrado perfecto. Entonces tenemos que es 2, ¿sí? Entonces el otro sería 4 más 1, o sea, tenemos 5, ¿verdad? Y así sucesivamente, entonces tendríamos 10, 17, 26, y así sucesivamente tenemos entonces los valores para esa sucesión. Entonces tenemos múltiples ejemplos, ¿cierto?, de sucesiones. En este caso pueden ser geométricas, aritméticas, con una opción diferente de valor general o enésimo, la sucesión de Fibonacci, ¿sí? Bueno, ya como la sucesión representativa de la aritmética a la geométrica. Bien, pasemos a hablar de sucesiones monótonas. Vamos a decir que una sucesión f sub n, o f de n, o a sub n, como se quiera llamar, recuerden, esto aquí también puede ser denominado como una a sub n. Se dice que es creciente
si esa f de n o a sub n es menor o igual que f de n más 1. Ojo, menor o igual. Es creciente en sentido de monotonía, ¿no? Pero si es estricto esta desigualdad, o sea, si no tiene este valor igual, entonces tenemos que decir que es estrictamente creciente, ¿no? Para todo n mayor o igual que 1. Y en ese caso entonces vamos a decir que esta f de n, hacemos una simbología de ese tipo, ¿no? Es decir, una flechita hacia arriba que nos indica que es creciente. O simplemente decimos nuestra a sub n es creciente. Bueno, esas dos cosas son equivalentes. Y de manera pues inmediatamente análoga, ¿verdad? Entonces deducimos que si no cumple con esta, pero cumple esta desigualdad, donde f sub n es mayor o igual que f sub n más 1 para todo n mayor o igual que 1, pues esa sucesión sería decreciente. O sea, vamos a decir que f de n, y se simboliza entonces en este caso, ¿cierto? Con una flechita hacia abajo de ese tipo, o a sub n, una flechita así, o cualquiera de las dos, ¿no? Esa, digamos, si es curva o recta, no infiere cuál de las dos la vamos a poder escribir. Perfecto. Bien. Bueno, ¿qué significaría eso entonces en el sentido de la sucesión? Pues lo que estamos diciendo es que los elementos, en este caso, de la sucesión f de n, o a sub n, o e sub n, como se quiera llamar, no están siendo, o cuando muchos son iguales al siguiente, ¿verdad? ¿Cierto? Cuando muchos son iguales al siguiente, pero en general podrían ser menores, es decir, algo como una distribución en una recta numérica, ¿verdad? En donde los elementos que estamos tomando siempre están o en la misma posición o simplemente por detrás. Entonces aquí tenemos dos elementos y entonces por ejemplo aquí podemos tener una sub 1, podemos tener una sub 2, ahí mismo sobre este podemos tener una sub 3 si se quiere, podemos tener una sub 3 por acá, bueno, y así sucesivamente. Esta sucesión cumple la característica de que a sub n es menor estricto que a sub n más 1. En ese caso, ¿qué vamos a decir? Que esta sucesión es estrictamente creciente. Sí, estrictamente creciente. O simplemente podemos decir a sub n, sí, es creciente, pero en orden, en sentido estricto, ¿no? Y en todo caso, si es creciente o es decreciente, inmediatamente vamos a decir que la sucesión es monótona. ¿Monótona cuándo? Cuando es creciente o es decreciente. Acuérdense que no puede ser las dos al tiempo. Bueno, y si no es creciente ni decreciente, porque puede pasar que sea alterna, ¿verdad? Entonces simplemente, o sea constante, el mismo valor, entonces quiere decir que simplemente la sucesión no es monótona. ¿Listo? Puede pasar también eso. Bien. Entonces un ejemplo, por ejemplo, de sucesión creciente, entonces ya lo hemos visto en casos anteriores. Podemos decir una a sub n, donde los valores pueden ser, por ejemplo, 0, 5, 10, 15 y así sucesivamente. Ojo, estos valores pueden ser reales, ¿no? Aquí a sub n es estrictamente creciente, de hecho, ¿sí? Estrictamente creciente. Ahora, lo que podemos tener entonces, otro ejemplo, una b sub n, ¿sí? Entonces yo puedo decir una b sub n, por ejemplo, menos 2, menos 1, 0, 0, 0, 1, 2 y continúo. Esa sucesión sigue siendo creciente, ¿verdad? No en sentido estricto, pero sigue cumpliendo con la característica, miren. El valor primero inicial es menor que el siguiente, el segundo y el tercero, bueno, segundo menor que el tercero igual que el cuarto igual que el quinto, bueno, pero está cumpliendo con este. No en el sentido estricto, sigue siendo creciente, o sea, sigue siendo monótono. Bien, análogamente entonces en el sentido de la decreciente, que es el caso contrario, ¿verdad? Pues podemos decir, por ejemplo, que tenemos una d sub n, como en el caso de la que definimos, un 1, tenemos un medio, luego tenemos un cuarto, luego tenemos un octavo y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, pues sabemos que es una sucesión decreciente, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que cada valor anterior es mayor que el valor siguiente, que es lo que tenemos aquí. Y en ese caso tenemos que para todos los d de tipos enésimos, bueno, puede ser más 1, son mayores estrictamente que los enésimos. O sea, esta d sub n es en este caso decreciente, ¿cierto? En sentido estricto. Sí, puede pasar. Entonces ahí tenemos, digamos, diferentes
opciones para este caso. Entonces ahí tenemos lo que son una sucesión monótona. ¿Cuándo es creciente? ¿Cuándo es decreciente? Claro, si nos dan el conjunto, la sucesión escrita como extensión, es decir, listado de cantidades, pues no es difícil poder determinar, pero pues uno no sabe qué pasa aquí en adelante. Pues uno supone que sigue la misma regla, ¿no? Y no va a cambiar eso, entonces no va a haber problema. ¿Qué pasa ahora entonces si se nos da entonces un término enésimo, por ejemplo? Se determine si la sucesión es monótona. O sea, aquí entonces lo que vamos a necesitar es determinar si en realidad la sucesión es monótona o no. O sea, aquí lo que se nos plantea es si a sub n cumple que es menor o igual que a sub n más 1. Bueno, menor o igual o menor estricto, eso no se nos plantea, sino simplemente monótona. Puede ser las dos, ¿verdad? O sea, menor o igual, o puede pasar que sea menor estricto. O también puede pasar de que a de sub n sea mayor o igual o mayor estricto únicamente que a sub n más 1. Entonces eso lo vamos a tener que comprobar. ¿Cómo? Pues haciendo lo que se nos está pidiendo, ¿verdad? O sea, mirando cómo funciona ese tipo de cosas. Pero ¿qué es importante poder evidenciar aquí? Miren, si es aquí nos está diciendo que es creciente, ¿verdad? Y aquí nos está diciendo que es decreciente. Entonces, en ese orden de ideas, aquí podemos decir, por ejemplo, en el primer caso, que a sub n menos a sub n más 1 es menor o igual que 0 o menor estrictamente que 0, no hay problema. O aquí también podemos decir que entonces, en el sentido decreciente, a sub n menos a sub n más 1 es mayor o igual que 0 o mayor estricto que 0. Sí, o sea, ahí tenemos entonces las dos desigualdades. O aquí también podemos decir que a sub n más 1 menos a sub n es menor que 0. Bueno, son equivalencias. Entonces lo importante es que podemos comparar estos términos respecto al 0, o sea, un tercer elemento, y poder decidir si la sucesión es o no es monótona. Entonces, realicémoslo. Ya sabemos que nuestra a sub n, pues en este caso está dada como n cuadrado menos 3n. Y la pregunta sería entonces, ¿quién sería a sub n más 1? Pues no sería nada más que n más 1 al cuadrado menos 3 multiplicado por n más 1. Ahí tenemos entonces el término enésimo más 1. ¿Qué debemos hacer? Pues en lo posible solucionarlo o expandirlo mejor para poder identificar qué expresión se nos queda, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos que n cuadrado más 2 veces n más 1 menos 3n menos 1, y finalmente la expresión nos puede quedar de la forma n cuadrado menos una vez n, ¿cierto? Y ya, 1 y 1 se simplifica. Ahí nos quedó el término enésimo más 1. Entonces vamos a aplicar esto. Entonces vamos a decir, ¿qué pasa con a sub n menos a sub n más 1? Entonces ahí tenemos. Vamos a hacer esa comparación. Cualquiera de las dos formas. Entonces, si me da que eso es menor o igual que 0 para ciertas cantidades, o si me da que eso es mayor o igual que 0 para ciertas cantidades, entonces puedo tomar la determinación en que si es creciente o decreciente en el sentido estricto, o simplemente en el sentido no estricto, dependiendo del tipo de desigualdad respecto a la cual se nos dé, ¿no? Bueno, pero aquí simplemente es determinar si es monótono, entonces basta con decir si es menor o igual, o mayor o igual que 0. Bueno, aquí ahí tenemos que encontrar esa equivalencia. Bueno, entonces tenemos que a sub n cuadrado menos 3n menos nuestra a sub n más 1, o sea, me quedaría menos n cuadrado, ¿verdad? Más n. ¿Correcto? Entonces, si se dan cuenta, se simplifican estos valores y me quedaría entonces que en este caso, entonces me quedaría menos 2n, esa expresión. Entonces, esa expresión, respecto a esa expresión se hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que sería respecto a esa expresión? ¿Es mayor o menor que 0? Pues evidentemente eso va a ser menor que 0 para todo valor de n, ¿verdad? O sea, aquí esa expresión, o sea, ya sabemos que menos 2n siempre es menor o igual que 0. De hecho, en este caso es menor estricto que 0, ¿cierto? Porque es menor estricto que 0, le da la categoría de este menos 2, dado que n es un valor entero positivo, ya lo definimos, o sea, no incluye el 0, y entonces en ningún momento va a poder ser 0, ¿sí? Entonces, como esto ya es menor estricto que 0, entonces estamos diciendo
que a de n menos a sub n más 1 es menor estrictamente que 0, y en este caso lo que estamos diciendo o concluyendo es que a sub n es menor estrictamente que a sub n más 1, y por lo tanto lo que estamos concluyendo para este caso, miren, es que nuestra a sub n es monótona. ¿Monótona qué? Creciente. Y ahí tenemos entonces el primer ejemplo. Señor. Que allá arriba no da menos uno y no menos 3, profe. ¿En dónde, Cristian? Ahí dice menos 3 en el Ah, en este término. Correcto, corrijo. Gracias, muy amable. No, en ese término. Gracias, muy amable. Bien, sí, señor. Entonces tenemos 1, 3 y me cambia la expresión aquí. Tengo que agregar entonces menos 3, ¿verdad? Menos 1, menos 3, menos 2. Entonces me daría menos 2n menos 2. Igual sigue siendo negativa, ¿no? No me altera la desigualdad. Listo. Bien. Menos 2n menos 2 y sigue la expresión siendo de este tipo, y por lo tanto entonces tenemos que, para este caso, la sucesión a sub n igual a n cuadrado menos 3n es creciente, ¿no? Y creciente de manera estricta, o sea, es monótona en este caso. ¿Cómo lo podemos evidenciar? Pues bueno, encontrando los valores y nos vamos a dar cuenta cómo se comporta esa, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la manera general, ¿no? Y ya podemos evidenciarlo con los valores del conjunto de esa sucesión. Entonces tenemos primer elemento, tenemos que sería 1 menos 3, o sea, sería menos 2. Es lo que le decía, miren, una sucesión puede tener un primer elemento o puede empezar un elemento negativo, porque esos son valores reales, ¿no? Pero su dominio son valores enteros positivos. Cuando vale 2, entonces tendríamos que sería 4, 4 menos 6, ¿correcto? 1 menos 2, ¿sí? 4 menos 6, seguimos teniendo menos 2. Para estos valores hay que ver a partir de cuáles se cumplen, ¿no? Y esto va como para un n a partir ni de 1 ni de 2, miren, ¿se están dando cuenta? Bien, entonces la pregunta sería esto, es decir que tenemos 2n menor que 2, ¿cierto? Y entonces multiplicamos por menos 1, tenemos que 2n mayor que menos 2, o para n mayor o igual menos 1. Bueno, esta aquí no tendría sentido porque estamos hablando del dominio. Bien, para n igual a 3 tenemos 3 al cuadrado, 9, menos 3 por 3, 9, tenemos 0, ¿listo? Bien, y ahí continuamos. Entonces ahí estamos ya obteniendo el orden creciente. En estos dos primeros elementos sigue siendo monótona, no estricto, pero aquí ya sí se compone el tipo estricto. Bien, continuamos. Ejemplo número 2, nuevamente. Determinen si la sucesión b sub n, que está escrita de esta manera, es monótona. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa b sub n se podría reescribir como n sobre n cuadrado más 1 sobre n cuadrado, ¿verdad? Y si se dan cuenta, esto es de la forma 1 sobre n más 1 sobre n cuadrado, si se quisiese trabajar de esa manera, ¿sí? Si se quisiese trabajar de esa manera. Bien, nuevamente, entonces vamos a analizar. Tenemos nuestro b sub n y tenemos que encontrar nuestro b sub n más 1. Entonces en este caso sería n más 1 más 1 todo partido o dividido entre n más 1 elevado al cuadrado. Bien, entonces escribimos y nos daría en este caso n más 2 todo dividido entre, y aquí podríamos desarrollar este valor si quisiéramos, o simplemente lo podríamos dejar ahí contemplado, ¿verdad? Entonces n más 1 todo al cuadrado. Bien, ahí tenemos entonces nuestro término enésimo más 1. Entonces aplicamos diferencia, es decir, vamos a ver qué pasa con b sub n menos b sub n más 1. Eso sería igual entonces a n más 1 todo partido entre n cuadrado
menos n más 2, todo esto partido entre n más 1 al cuadrado. Perfecto. Entonces, bueno, podemos reunir esa diferencia y sabemos que esto lo podemos dejar como n cuadrado factor de n más 1 al cuadrado, ¿sí? Y en el numerador entonces nos quedaría la expresión de tipo n más 1 por n más 1 cuadrado más, menos en este caso, ¿verdad? Y entonces aquí tendríamos la expresión n cuadrado por n más 2, ¿cierto? Procedemos a resolver. Entonces tenemos n más 1 al cubo aquí, ¿verdad? N más 1 al cubo. Menos, y aquí tendríamos nuestra expresión, podemos escribirla incluso de una vez, n al cubo, ¿sí? Menos, esto dijimos que era un 2 veces n cuadrado. Todo esto dividido entre el factor de n cuadrado con n más 1 al cuadrado. Bien, continuamos por acá. Entonces tenemos, vamos a desarrollar este binomio al cubo. Entonces tenemos que es el primero al cubo, ¿verdad? Entonces tenemos n al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, es decir, 3 veces n al cuadrado, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, es decir, 3n, más el último al cubo, o sea, 1, menos n al cubo, menos 2n al cuadrado. Y finalmente todo esto, ¿no?, dividido entre la expresión que ya teníamos, ¿cierto?, mencionada en el anterior caso, es decir, entre n cuadrado factor de n más 1 al cuadrado. Nótese que tenemos que estudiar el valor de si esto es positivo o es negativo, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta que el denominador no infiere en esa conclusión. Démonos cuenta aquí que el numerador por sí solo ya es positivo, ¿verdad? No hay ningún número que de n a partir de 1 y todos los enteros que se continúan se obtenga un valor negativo. Entonces me quedaría con la parte del numerador para hacer el análisis, ¿verdad? Bueno, sin embargo, nuevamente termino aquí por resumir la expresión que nos quedaría y tendremos que, bueno, aquí si nos damos cuenta tenemos unas simplificaciones que realizar, n cubo con este n cubo, ¿cierto? Y las demás pues podemos restarla, que sería 3n cuadrado menos 2n cuadrado, me quedaría 1n al cuadrado. Y tenemos el 3n que no se nos cancela y tenemos un valor 1. Todo esto dividido nuevamente entre n al cuadrado factor de n más 1 elevado al cuadrado. Y nuevamente tenemos que estudiar si esto es, como les decía, mayor o menor que 0, ¿sí? Es la pregunta aquí en este caso. Mayor o menor que 0. Para esa pregunta o para responder esa pregunta se puede, como les decía, obviar esa expresión del denominador. Esa expresión del denominador, ¿cierto?, inmediatamente siempre es positiva, por lo tanto el signo me lo va a dar la expresión del numerador. Entonces para ese caso tenemos que n cuadrado más 3n más 1 lo comparamos respecto al 0. Es importante tenerlo en cuenta. Sí, lo comparamos respecto al 0. Y entonces, ¿por qué lo comparamos respecto al 0? Para tener el punto de partida respecto a los valores sobre los cuales vamos a encontrar inmediatamente los puntos de referencia para los que esos valores se hacen 0, ¿verdad? Si tengo los valores respecto a los cuales se hacen 0, entonces inmediatamente vamos a poder determinar cuál es el valor que tenemos aquí. Bueno, entonces voy a encontrar aquí el valor de x al cuadrado, en este caso, ¿sí? Tenemos x al cuadrado, bueno, n cuadrado sería más el valor de 3 veces n, o en este caso 3 veces x, más 1. Entonces ahí vamos a encontrar las raíces. Entonces tenemos que esas raíces son de tipo, los voy a escribir aquí, las raíces son de este tipo. Tenemos una raíz número 1,
que me determina como menos 3 más raíz de 5 sobre 2. Y tengo que la segunda raíz me determina como menos 3 menos raíz de 5 sobre 2, ¿correcto? Es los valores sobre los cuales se posiciona para este caso el 0. Démonos cuenta que estas dos raíces son negativas, ¿sí? Todos los valores que se generan a positivo, digámoslo así, están inmediatamente entre estos dos valores, pero estos dos valores son positivos, negativos, disculpen. Entonces quiere decir que los n para los cuales se componen valores positivos aquí está entre estos dos puntos que son negativos. Quiere decir que por detrás o por delante de estos dos puntos inmediatamente los valores van a ser negativos. Como esos dos puntos son negativos, lo que está por delante de esos dos puntos o por fuera de ese intervalo de positividad, en este caso van a ser los valores positivos para los cuales es el dominio de esa sucesión. Por lo tanto, para todo n que sea mayor o igual a 1 en ese caso, entonces esto se va a componer como que va a ser menor que 0, ¿sí? Para el dominio sobre el cual nosotros estamos trabajando. Y por lo tanto, entonces nosotros concluimos en este caso que nuestra b sub n menos b sub n más 1, disculpen, aquí, bueno, aquí es mayor que 0, intervalo de positividad mayor que 0, nuestra b sub n más 1 es mayor que 0 y por lo tanto entonces da la conclusión de lo que habíamos hablado en una sucesión aquí monótona. Miren la diferencia, estamos obteniendo que entonces nuestra b sub n para este caso es de tipo decreciente. Entonces por lo tanto concluimos que la sucesión sí es monótona y en este caso de tipo decreciente. Y con eso entonces concluimos con la actividad del día de hoy.